Para empezar, pues vamos a hablar del programa Empleo y Inmunizaciones 2025, teniendo en cuenta que hay diferentes países conectados. Pues les voy a contar un poco acerca de cómo funciona el esquema de vacunación en Colombia, la obligatoriedad que tienen las poblaciones destinadas y las vacunas, la oferta de vacunas que tenemos prácticamente son eh, 30 enfermedades que protegemos a través de vacunas que son gratuitas a través del esquema nacional de vacunación. Empiezo con esta noticia porque es una noticia reciente y hablar de enfermedades respiratorias nos lleva a pensar que de pronto la tosferina es una enfermedad que ya no existe. Sin embargo, aquí hay una noticia muy actual. Hace como 2 o 3 días se publicó una noticia a través del Tiempo donde la mamá hace referencia a que el bebé tose y se pone morado. Hubo una situación de mortalidad en Medellín, en Antioquia, Santa Fe de Antioquia, donde además de este caso, que fue un menor de 6 meses que falleció, hay otros menores que también están con tosferina. Tenemos vacuna para tosferina, sí tenemos vacuna para tosferina en diferentes momentos, no solamente en el menor de edad, sino que también tenemos vacuna contra tosferina para la mujer en edad fértil y también tenemos disponibilidad para mujeres gestantes. Entonces, ¿qué estará pasando? Las coberturas de vacunación no se están cumpliendo. Hemos tenido una situación donde hay de pronto una percepción de bajo riesgo debido a la situación que sucedió con COVID, con la vacunación contra COVID, desconfianza quizá frente a la vacunación. Sin embargo, estas enfermedades que de pronto estaban controladas en este momento, hay un disparo de esta situación de enfermedades, sobre todo respiratorias. Sin decir también que la situación de casos de influenza ha aumentado notablemente. Un poco de la cronología de vacunación en Colombia. Ya hablaban acerca desde que llevamos más de 20 años con todo el tema del programa de inmunizaciones y su esquema. Es obligatorio, está en la Constitución, tenemos una normatividad que nos ampara, tenemos una resolución a través de rutas de mantenimiento y promoción de la salud que nos permite cubrir diferentes grupos de edad, no solamente la familia, ahora también la vacunación contra los perros también se hace muy importante para prevenir la rabia. Entonces, la verdad es que Colombia ha realizado un impacto importante frente a todo el esquema de vacunación que manejamos y se trabaja con una normatividad muy fuerte, lo que hace que se mantenga la estructura del programa y que se dé continuidad. Entonces, primero, el PAI, que es el programa ampliado, tiene un fuerte, que es la normatividad con acciones de coordinación, con acciones de planificación, acciones de cooperación técnica, en donde cada uno de los prestadores, cada una de las empresas administradoras de planes de beneficio, llamadas EPS, actúan de forma articulada para lograr garantizar a cada individuo llegue la vacuna. Claro que tenemos barreras, claro que tenemos dificultades en el sentido de que la situación de salud en este momento en Colombia no es la mejor. Hay una situación de dificultades a nivel de administrativo y de presupuesto para el manejo de la vacunación, lo que eso también se ve reflejado en poco talento humano para llevar las vacunas a los diferentes rincones del país, que es una cosa que no se puede desconocer y que en este momento la estamos presentando. Las diferentes estrategias y tácticas que de pronto pueden ustedes conocer, que son la vacunación dentro de las instituciones de salud, pero también hay una salida de estos equipos vacunadores a las zonas más difíciles de acceso, que es lo más importante. Llegar a esos niños que están en veredas, corregimientos, lugares rurales desplazados, que realmente no pueden asistir a esta institución de salud y por eso se lleva la vacunación a la casa. Capacitación y talento humano, un fuerte importante dentro del programa es que continuamente se está capacitando al talento humano en las actualizaciones, en las modificaciones de esquema, eh, en la nueva situación epidemiológica, porque esto también nos cambia un poco el panorama del esquema de vacunación. Y frente a la cadena de frío, también es una fortaleza importante que tiene Colombia. Nosotros manejamos equipos garantizados, donde es la OPS y equipos precalificados, donde cada una de las vacunas se garantiza la cadena de frío necesaria para poder que llegue al individuo con efectividad y eficacia. También tenemos la disponibilidad de insumos. El gobierno garantiza no solamente la vacuna, hace donación de equipos de cadena de frío, sino que también
nos entregan jeringas e insumos para lograr la vacunación a la población. Sistema de información, tenemos un sistema de información que se llama PyWeb. Este sistema de información está desde el año 2012, se va implementando, donde en cualquier lugar del país podemos acceder al antecedente vacunal de un menor. Eh, el, el, la web la podemos dejar para que ustedes puedan conocer un poco acerca de cómo funciona este sistema nominal, en donde se ingresa niño a niño para garantizar que quede esa información y el antecedente vacunal. Claro que se continúa manejando los carnets físicos, pero este paso ha sido muy importante en la calidad de la información que se está conteniendo en este sistema. Vigilancia en Salud Pública trabaja de forma articulada con el programa amplio de inmunizaciones para garantizar que haya vigilancia de casos, pero también para contener y controlar los brotes. Y comunicación y movilización social, esto es muy importante desde el ámbito de las instituciones de salud, pero también desde la comunidad. Nosotros en Colombia tenemos diferentes grupos o comunidades indígenas y población afro a la cual tenemos que llegar de una forma diferente, con enfoque no diferencial. Y este componente para el PAI es sumamente importante para poder generar adherencia a este programa y que los padres de familia entiendan y cuidadores entiendan la importancia de la vacunación. Constantemente se hacen evaluaciones de las estrategias que se implementan para poder lograr que llegue a cada una de las poblaciones que se requieren y sobre todo a las más vulnerables. Hay un compromiso y una voluntad política para actuar de forma articulada con las DLS, que para nosotros en Colombia son las direcciones locales de salud o secretarías de salud municipales que están en cada uno de los municipios del territorio. Están las CAPBs, que son las que aseguran a los usuarios o los afiliados. Tenemos más o menos aproximadamente 17 APBs en el Valle del Cauca y muchas más en Colombia, que han tenido situaciones de cierre precisamente o han sido intervenidas por el tema de las fallas administrativas. En la parte de las heces tenemos heces públicas, que son heces que van hasta la ruralidad, a diferencia de algunas IPS de tipo privado que solo vacunan en la institución. Esos son factores que no nos ayudan mucho a llegar a la población a vacunar. Tenemos también de la mano un trabajo con Secretaría de Educación para garantizar que los estudiantes y en el ámbito educativo podamos llegar también con las vacunas. Con el ICE fue un trabajo también de forma articulada que nos garantiza que aquellos niños que están en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar puedan tener seguimiento a sus esquemas de vacunación. En fin, otros actores que también trabajan de la mano con todas las entidades territoriales para poder llevar a cabo todo este programa que tiene pues una estructura muy grande que también nos permite lograr a cumplir las coberturas de vacunación. El que esté en la agenda política nos garantiza que les cuento un poco acerca de la ley 715, que en últimas, cada gobernante que tenemos en cada municipio es medido con las coberturas de vacunación. Esto hace que cada alcalde también trabaje para que se logren las coberturas de vacunación, en el sentido que su gestión administrativa se mide con la situación de coberturas que debe estar por encima del 95%. Dentro de los comités de política social y de primera infancia, infancia y adolescencia también se hace un trabajo importante para fortalecer esas articulaciones con las otras organizaciones, ¿sí? La vacunación es para toda la familia, no hay un enfoque que nosotros digamos, sí, claro, hay poblaciones que uno prioriza a través de los lineamientos y de los esquemas de vacunación, pero es para toda la familia, desde el abuelito que puede tener influenza y que puede contagiar a los menores, como también la tosferina, como la neumonía. Entonces, precisamente aquí abarcamos la vacunación a través de la familia. Que tenemos diferentes poblaciones objetos, sí, está concentrado en menores de 6 años, por ejemplo, VPH para niñas y niños de 9 a 17 años, virus del papiloma humano, para contarles un poco acerca de eso más adelante, vamos a trabajar el tema, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, gestantes, sí,
mayores de 60 años y población en general, y hay unas poblaciones de riesgo o que tengan una situación específica, por ejemplo, una exposición a rabia, si una mordedura, o cuando son víctimas de violencia sexual, que también podemos acceder a ciertas vacunas que se requieren. Y con la vacunación COVID, que tuvo pues una cobertura grande de poblaciones, también hemos tenido campañas específicas como la de sarampión y rubiola por situaciones epidemiológicas como brotes. Entonces eso hace que tengamos un sinnúmero de vacunas que nos ayudan a proteger y actuar frente a brotes y controles. Partir de que el esquema y el programa amplio de inmunizaciones tiene unos principios. Uno, que este esquema de vacunación del cual les estoy hablando es gratuito, ¿sí? Dos, que debe ser sin barreras. Ejemplo, para los que están presentes de otros países. Si una IPS que tiene un contrato con una aseguradora diferente, ejemplo, yo estoy afiliada a SOS, que es una de las APVs que están acá en Colombia, eh, tiene un prestador que se llama IPS Confandi. Yo no necesariamente puedo acceder a esa IPS Confandi, sino que también puedo acceder a otra IPS que no sea de ese asegurador, porque la vacunación es sin barreras y la idea es acercar la vacunación a cada individuo. Entonces se hacen las gestiones administrativas de forma interna para que, claro, haya un control del seguimiento de esa vacunación. Sin embargo, no se le deben poner barreras, y es un trabajo que viene hace más de 20 años tratando de que cada usuario pueda acceder a cualquier institución que oferte la vacunación, sea pública o privada, sin que se le coloquen barreras. Lo otro es la oportunidad. Entonces, el esquema tiene unas fechas o periodos donde se debe garantizar. Entonces, está desde el recién nacido, a los 2, a los 4, a los 6, a los 7, a los 12 meses, garantizando oportunidad en esas fechas establecidas dentro del carnet de vacunación. Y calidad lo vemos desde la producción de la vacunación hasta la puesta de la vacuna como tal. Entonces es la calidad del talento humano, es la calidad de la producción de la vacuna, es la calidad del registro. Entonces es un principio muy importante dentro del esquema de vacunación. Ya lo decían acá, que era importante hablar de qué son las vacunas, que nos ayudan a proteger sobre todo poblaciones vulnerables, mujeres embarazadas, niños y niñas, sí, adolescentes, y que previenen enfermedades graves y generalmente que pueden ser mortales. Las vacunas funcionan como un escudo, como una protección, como una defensa para niños y poblaciones vulnerables, salvando aproximadamente hasta 3 millones de vidas cada año. Pensamos que algunas enfermedades han desaparecido, como el sarampión. Sin embargo, todavía tenemos casos de sarampión, no precisamente en Colombia, pero sí hemos tenido en países cercanos situaciones de casos de sarampión. Ya hablamos de la tosferina que está presente en el país. Hemos tenido también no casos autóctonos, pero sí de difteria. Tenemos cerca a un país como Venezuela, que también ha tenido situaciones de brotes que hacen que se importen algunos casos. Es muy importante continuar con la vacunación porque no estamos exentos. Veíamos muy lejos la posibilidad de que llegara el COVID porque estaba en Wuhan, China, pero con la globalización de los países hacemos que cada vez estemos más cerca. Y los viajes y las interconexiones también, lo que hace que podamos transitar con enfermedades. Ahorita está disparado el tema de fiebre amarilla en el país. Entonces es muy importante que todo persona entre 1 y 59 años se le garantice la vacunación contra fiebre amarilla. Para Colombia es una sola dosis contra fiebre amarilla durante toda la vida. No quería dejarte pasar el tema de cadena de frío porque para Colombia y para el Valle del Cauca, este es un proceso que se debe dar para que esta vacuna llegue conservada, que cuente con almacenamiento y transporte. Se hace un ejercicio bien importante para no romper esta cadena desde su fabricación con unos equipos y cuartos fríos y transporte. Capacitado para lograr que lleguen a las instituciones de salud con una cadena que nos permite no romperla y lograr que lleguen en una temperatura indicada, que es la de 2 a 8 grados centígrados. Cuando tuvimos COVID, pues teníamos unas referencias muy diferentes para el manejo porque algunas de las vacunas venían en estado de congelación,
pero en general lo que se logra es que llegue la vacuna a cada uno de los usuarios con las condiciones necesarias para que garantice efectividad y eficacia. Procedimiento de la recepción, contamos con equipos, como les decía, refrigeradores precalificados, termómetros láser que nos permiten pues tomar esa temperatura a una distancia, pero también termómetros digitales de máximas y mínimas para tomar las temperaturas de esta vacuna y hacer controles de estas temperaturas todos los días del año, ¿sí? En casos de excursiones, hacer seguimiento de esta vacuna para lograr tener un insumo con calidad. A nivel nacional se cuenta con cuartos fríos gigantes. Esta foto es original del cuarto de frío nacional, que se asegura la calidad y eficiencia de las vacunas, garantizando condiciones de termoestabilidad. Cada una de las vacunas tiene unas condiciones específicas de termoestabilidad que nos los da los fabricantes, ¿sí? Y que debemos cuidar de que se logre cumplir con estas condiciones de termoestabilidad, que no vaya a haber degradación física y que se mantengan con esa propiedad de inmunización que deben tener las vacunas. Aquí algunas fotografías de los equipos. Pueden ustedes aquí observar el termómetro de máximas y mínimas que requiere, claro, esta calibración, el termómetro láser, los refrigeradores que vienen de diferentes canastillas que nos permiten almacenar unas cantidades de vacuna, los termorreguladores, aunque ahorita el tema del sistema eléctrico también hace que pues podamos tener otras formas de controlar esos cambios abruptos de energía, cuidando de que los equipos y la vacuna continúen con esas temperaturas adecuadas, los termos que vienen también precalificados por la OMS, en los cuales pues, se almacenan las vacunas en condiciones aptas. Eh, el servicio de vacunación tenemos ya les contaba un poco acerca de que están en las ESES, que son las empresas sociales del Estado, que son instituciones de salud públicas, y están en las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, que son privadas. También se cuentan con aproximadamente, en el caso del Valle del Cauca, con 8 centros de acopio. Estos centros de acopio tienen unas condiciones muy diferentes a lo que tiene una IPS, tienen unos cuartos fríos con una capacidad de almacenamiento mucho mayor, con unas condiciones obviamente de control mucho más rigurosas que con un refrigerador, tanto de temperatura con sistemas de alarma que se disparan cuando esta temperatura no se encuentra como dentro de los rangos óptimos. Entonces, eso es más o menos para contarles cómo funciona el tema del manejo de la cadena de frío y el almacenamiento. El aire acondicionado permanece en las instituciones de salud para garantizar que si llega a haber una excursión, que es una excursión, que cuando estamos almacenando vacuna haya un cambio de esa temperatura que puede ser por debajo de 2 o por encima de 8, ¿sí? La planta eléctrica para garantizar en caso de cualquier corte, energía, interrupción, daño del equipo, bueno, de la planta eléctrica, pues haya también una validación de la disponibilidad del mantenimiento, del combustible, ¿sí? Entonces se hacen controles también de todos estos equipos, termos y cajas térmicas. Pareciera que el acto de vacunación simplemente es colocar una inyección, pero ustedes aquí ver que hay una serie de condiciones que requiere todo el programa, y tenemos algunas neveras verticales, que más que neveras verticales son congeladores para los paquetes fríos. La estructura de estos refrigeradores pueden venir así, que son más o menos como 8, 7 canastillas a veces, que pueden ser eléctricos o pueden ser solares. Algunas zonas del Valle del Cauca, como en el Pacífico, en Buenaventura, tienen equipos solares debido pues, a las condiciones de disponibilidad de energía eléctrica. Entonces cuentan con estos equipos solares. Y todos los equipos se garantiza a través de un seguimiento que estén precalificados por el OMS a través de códigos PQS. En el caso de los refrigeradores eléctricos, pues deben contar con regulación de voltaje. Decía que pueden haber reguladores externos, pero también ahorita los sistemas eléctricos tienen regulación a tierra. Deben estar ubicados con una separación de 15 centímetros de la pared. Estos equipos pues deben tener una base móvil para poder movilizar de alguna forma, perdón la redundancia, el refrigerador. Deben contar con un protocolo de registro de limpieza mensual. Se le debe realizar actividades de mantenimiento
preventivo 2 veces al año y deben trabajar en ambientes con temperaturas inferiores a 24 grados centígrados. El Valle del Cauca, para los que no conocen, pues tenemos unas zonas bastante calurosas, ¿sí? Y manejamos temperaturas de 30, 32, 34, 36 grados centígrados, lo que hace que tengamos que contar con estos equipos de aire acondicionados. Y los que congeladores, que son para el almacenamiento de los paquetes fríos para poder hacer el embalaje de estos termos y llegar a cada una de las instituciones y a cada una de las personas a las cuales vamos a vacunar. Un poco acerca del tema de los aires acondicionados. Todos sus equipos tienen que tener ficha técnica, tienen que tener mantenimiento preventivo y correctivo por personas aptas para poder hacer estas calificaciones de estos equipos y el mantenimiento. Tenemos un carnet de vacunación estandarizado que lo entrega el Ministerio de Salud. Este carnet pues contiene la información de datos de contacto, el nombre, número de identificación, teléfono, dirección, que es el carnet físico como tal, que es el que porta cada uno de los usuarios. Y ese registro pues debe estar desde las vacunas desde el nacimiento, que es muy importante porque se lo van a solicitar en cualquier momento para consultas médicas, para cirugías, para viajes, para matrículas en las instituciones educativas. Contamos con una normatividad que hace necesario que cuando un menor se va a matricular en una institución educativa, pues debe presentar el carnet de las vacunas. Es un documento personal, es intransferible y también se utiliza un carnet también para adultos donde debe quedar registrado el diligenciamiento de cada una de las vacunas y es una responsabilidad de cada punto de vacunación que esté con muy buen diligenciamiento, que no haya errores, no haya tachones, que esté bien diligenciado para que la información que contenga ahí pues sea de calidad. ¿Sí? Este es el decreto que les comentaba para los que están conectados de otros países, decreto 2287 del 2003, donde la presentación del carnet es un requisito de ingreso a los establecimientos educativos y de bienestar. Un poco del esquema que estamos manejando de forma un poco a través de imagen para que sea más fácil como revisarlo, aprenderse como esta serie de vacunas. A veces es un poco complicado por los nombres. Acá en Colombia manejamos un video de la vaquita donde nos habla que nos aprendamos los momentos de la vacunación, más no los nombres extraños que tiene cada una de las vacunas. Entonces empezamos con el recién nacido, que la vacunamos contra BCG, ¿sí? Para prevenir tuberculosis meningia. Continuamos con la vacuna de hepatitis B también en el recién nacido. A los 2, a los 4, a los 6, a los 7, al año de edad, a los 18 meses, a los 5 años. Y tenemos una vacuna a los 9 años que pues la apertura es de 9 a 17, sin embargo la idea es captar poblaciones de 9 años, ¿sí? Entonces, niños y niñas vacunados contra el virus de papiloma humano a los 9 años. Con el tema respiratorio, pues tenemos vacunas como la neumococo, tenemos vacunas que es la pentavalente, aquí también tenemos para prevenir, para prevenir tosferina, para prevenir difteria, ¿sí? Entonces, tenemos un esquema casi pues, prácticamente muy amplio. A los 2, a los 4, a los 6 vuelve y se aplica pentavalente y nuevamente se hace unos refuerzos a los 18 meses y a los 5 años vuelve y se aplica DPT, ¿sí? En una presentación diferente, pero tiene difteria, tétanos y P de pertusis, que es tosferina. Entonces, si ustedes ven, es un esquema sumamente amplio. Yo les decía que tenemos algunas campañas que se han trabajado con sarampión y rubiola, que eso no solamente ha sido Colombia, sino los países en Latinoamérica han trabajado con estas campañas de sarampión y rubiola. Aquí con el esquema de vacunación de recién nacido, entonces para Colombia, entre las guías de práctica clínica, tenemos la vacuna contra la BCG, que previene la enfermedad de meningitis tuberculosa, es una dosis única, ¿sí? Esta vacuna se coloca al recién nacido, tiene unas condiciones para administrarse, que es que el menor debe pesar 2000 gramos, se administra vía intradérmica, al sitio anatómico en la región supraescapular izquierda y utilizamos pues ciertos calibres de aguja que no voy a entrar como en la parte específica de qué calibre de aguja se utiliza para cada una de las vacunas. Con la hepatitis B, la dosis de recién nacido,
se aplica de vía intramuscular, vasto externo tercio medio carotilateral del muslo. Es una vacuna que nos previene contra la hepatitis B. Esta vacuna no tiene una condición de peso. Independiente del peso, se debe administrar vacuna contra hepatitis B. La vacuna BCG, que ya la veíamos acá en esta anterior diapositiva, también es utilizada para los contactos de pacientes con Hansen y lepra. Entonces, para convivientes que presenten cicatriz de vacunación que ya tiene BCG, me restaba decirles que con la vacuna BCG, que seguramente la mayoría tenemos la cicatriz, que puede estar un poquito por encima de la escápula, ¿sí? Del borde superior. Ahí nos queda una cicatriz. Hay personas que no cicatrizan de la misma manera, pero bueno, ahí tenemos la cicatriz. Si la persona, por ejemplo, es contacto de un paciente que tiene Hansen lepra, a este paciente se le debe aplicar vacuna contra BCG, una sola dosis. Pero si este conviviente definitivamente no tiene cómo verificarse el antecedente vacunal a través del carnet, a través del PAIWeb, que les decía que era el sistema de información nominal que tenemos en Colombia, pues debemos aplicarle 2 dosis y se hace con un intervalo aproximadamente de 6 meses. A los 2 meses volvemos a colocar polio inactivo, penta, rotavirus y neumococo. Entonces, estas serían las primeras dosis que recibe el menor. Hemos tenido cambios de la neumococo. Al principio estábamos usando neumococo 10, ahorita ya tenemos neumococo 13. ¿Sí? Este cambio fue a partir del 1 de mayo del 2022. Es una vacuna que pues, tiene más serotipos, que hace que haya un mayor cubrimiento. Y bueno, aquí está como las vías de administración. La mayoría de las vacunas que tenemos en este momento son intramusculares, ¿sí? La rotavirus es una vacuna, sí que es oral, es una vacuna que viene como una presentación prellenada. Pero el tema de enfermedad respiratoria les decía que con la pentavalente tenemos prevención de difteria, tenemos prevención de tosferina y con la vacuna contra neumococo, de neumonía, otitis, meningitis y bacteriemias. A los 4 meses volvemos a colocar el mismo esquema, que es polio inactivo, penta, rota y neumo, pero ya estas se convierten en las segundas dosis. A los 6 meses tenemos entonces polio, penta e influenza estacional. Entonces volvemos a hacer vacuna contra difteria, tosferina y la influenza estacional, que es a los 6 meses. Esta vacuna pues, es para prevenir enfermedades respiratorias causadas por el virus de la influenza. Nosotros en Colombia tenemos ciertos picos. Me imagino que en cada uno de los países, por ejemplo, Paraguay, pues deben tener otros picos. Nosotros hay un aumento de casos aproximadamente en los meses de abril, mayo, junio, y ahora con estos cambios climáticos, pues la verdad, en enero hubo un pico muy alto de influenza. Y al final del año también, lo que es octubre, noviembre y diciembre, también tenemos un aumento de casos. Se trabaja mucho de la mano con epidemiología para conocer como cuál es el estado de la situación epidemiológica de cada uno de estos inmunoprevenibles. A los 7 meses se coloca la segunda dosis de influenza estacional, ¿sí? Logrando así completar las 2 dosis del esquema en el menor de un año. A los 12 meses, al año de edad, tenemos la vacuna contra triple viral, que es la primera dosis, que esta vacuna previene contra sarampión, rubiola y parotiditis. También tenemos la vacuna contra varicela, contra hepatitis A. Esta vacuna de varicela ingresó aproximadamente en el 2014, 2015 para los niños que cumplieran un año. Y en la hepatitis A tenemos esta vacuna prácticamente desde el 2012. Neumococo empezó en Colombia más o menos como en el 2007, 2008 a colocarse en ciertas poblaciones de riesgo y luego ya se universalizó. Entonces se administra, como ustedes ya lo pudieron ver, en el menor de un año, a los 2 y a los 4 meses y se hace un refuerzo a los 12 meses. A los 18 meses tenemos nuevamente el poliinactivo inyectable, que esto ya se convierte en un refuerzo para los que han estado atentos. Hemos tenido ya 3 dosis de poliinactivo inyectable a los 2, a los 4 y a los 6 meses y este refuerzo que es a los 18 meses, que se administra de forma intramuscular, igual la pentavalente. Este cambio también se dio porque antes se administraba DPT, pero por un cambio del tema epidemiológico se hace necesario por el Haemophilus influenza tipo B que se administre pentavalente al grupo de los niños de 18 meses como refuerzo.
Tenemos también la vacuna contra fiebre amarilla, que es vía subcutánea. Les decía que es hasta los 59 años, una sola dosis de por vida. Y la triple viral, que esto ya es el refuerzo. Recuerdan que al año de edad se aplicó la primera dosis. Que nos previene contra sarampión, rubiola y parotiditis. A los 5 años tenemos vacuna de DPT. Cuando hacemos la revisión hacia atrás, entonces administrábamos penta, que tiene difteria, tétanos y tosferina, a los 2, a los 4 y a los 6. Luego a los 18 meses nuevamente penta, y a los 5 años de PT, que sería el segundo refuerzo. El poliinactivo inyectable, que este ya sería el segundo refuerzo, vamos a mirar hacia atrás cómo venía el esquema. A los 2, a los 4 y a los 6, el refuerzo a los 18, y a los 5 años este segundo refuerzo. Varicela, que es el primer refuerzo. Recuerdan que habíamos hablado al año de edad que se aplicaba la primera dosis, entonces se administra varicela como primer refuerzo a los 5 años. En cuanto al esquema de la población en el grupo de curso de vida o ciclo de vida de adolescencia, entonces, y de preadolescencia, tenemos el 9 a 17 años, niñas y niñas contra virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino. Pues la idea es prevenir el cáncer de cuello uterino a través de esta vacuna. El año anterior se hizo una ampliación de edad, sobre todo para niños. Nosotros la vacuna contra el virus de papiloma, esta inició desde el 2012. Hemos venido haciendo ampliaciones a nivel nacional para la vacuna del virus del papiloma humano. En este momento ya pues se cuenta con la población tanto de niños y niñas y de 9 a 17 años, que sí se hace énfasis en que sea a los 9 años de edad, a pesar de que cubre hasta los 17 el grupo que se puede vacunar, y es una sola dosis. Cuando iniciamos llegamos a tener de 3 a 4 dosis, ¿sí? Pero en este momento es una sola dosis. Y mujeres en edad fértil, que es toxoide tetánico difterico en el adulto, que tenemos 5 dosis. Como ya tenemos un antecedente, si ustedes se acuerdan del esquema hasta los 5 años, ya hay vacuna contra el tétanos en la penta. Tenemos a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 meses y también a los 5 años. Por eso, si ya se logró ese esquema completo hasta los 5 años, se hace un refuerzo cada 10 años. ¿Qué nos encontramos? Que a veces llegan adultos que no tienen antecedente vacunal, y entonces muchas veces no tenemos cómo verificar que ya ha recibido esa vacuna de tétanos anteriormente, y por eso pues tenemos que necesariamente volver a iniciar esquema porque no hay un conocimiento de ese antecedente. Con los sistemas de información esto ha disminuido un poco porque la idea no es revacunar, ¿sí? Eh, y hacer énfasis en que es un documento que se debe tener, así como la cédula, como la tarjeta de identidad, y no se debe perder ni dañar, ¿sí? Y que se puede cambiar en el caso cuando ya empiece como a dañarse un poco. En cuanto a las gestantes, tenemos DPT celular, que es a partir de la semana 26. Aquí hago una aclaración, que muchas veces tenemos gestantes en áreas rurales, entonces lo que se hace es alentar un poco a la semana 23 para que estas personas pues se capten en esos momentos y de pronto no se nos llegue a perder la embarazada y no le podamos administrar la vacuna contra DPT celular, que es difteria tosferina, ¿sí? Para evitar precisamente, ustedes vieron la noticia del menor que falleció por tosferina. Precisamente la vacunación con tosferina, de DPT celular, y que previene tosferina en el embarazo, se hace precisamente para evitar que el menor tenga tosferina en el primer año de vida. ¿Por qué? Porque la vacuna de tosferina empieza a los 2 meses, ¿sí? Y allí solamente pongo la primera dosis. A los 4 meses la segunda, y a los 6 meses la tercera. Y hago refuerzo a los 18 y hago refuerzo a los 5 años. Entonces, este menor falleció a los 6 meses. Habría que identificar si ese menor realmente no recibió vacuna, la mamá durante su gestación y luego dentro de los meses que correspondían. Influenza estacional, enfermedad respiratoria causada por virus de la influenza, que también se coloca a la semana 14 de gestación. Y en este momento la única vacuna que está disponible de COVID-19, que es del laboratorio Pfizer, está para mujeres gestantes. No tenemos vacuna para adultos, de otros grupos de edad, no tenemos vacuna para niños. En este momento de disponibilidad. Se bajó mucho la velocidad de la vacunación, lo que hace pues que las inversiones frente a la vacunación pues también
tengan que modificarse y entonces en el momento solo se cuenta vacuna Pfizer. Si el frasco viene por 6 dosis y en dado momento solo logran aplicar 1 o 2 dosis, pues obviamente esas 4 dosis restantes se le ofertan a los adultos, pero no se hace si pues no se necesita. ¿Sí? En esquema de vacunación de adultos mayores tenemos para los mayores de 60 años influenza estacional, que hasta el mes de febrero teníamos la cepa del 2024. Esperamos más o menos que para finales de abril y mayo llegue la cepa 2025. Creería que en otros países funciona de otra forma y ustedes ya cuentan con la cepa 2025. Ya ahora nos contarán un poco acerca de ese tema y se aplica apenas llegue, tenemos los grupos ya identificados para poder lograr que se administre la cepa 2025. Esta es la población objeto que tenemos para cepa sur 2025, que son poblaciones infantiles de 6 a 23 meses de edad, gestantes, población mayores de 60 años, población con diagnóstico de riesgo y talento humano en salud con unas condiciones de acuerdo al servicio que presta. Entonces, si ustedes ven la población objeto, la población con diagnóstico de riesgo, son muchas poblaciones que no necesariamente tienen que estar dentro de estas edades o tienen que estar en gestación para decir, le aplico la vacuna contra influenza, tomo la decisión precisamente porque tienen enfermedades pulmonares obstructivas, tienen obesidad, tienen POC, tienen hipertensión, tienen diabetes, entonces eso hace que ese antecedente pues se aplique para que yo pueda administrar la vacuna de influenza. En el menor de un año hago una repetición porque pues el enfoque es enfermedades respiratorias, entonces a los 6 meses influenza estacional, a los 7 meses influenza estacional y el año se hace nuevamente el refuerzo de influenza estacional. Les decía que la población objeto pues es amplia, sin embargo aquí hay una normatividad que nos ampara, que es la ley 1388-2010, donde se garantiza la aplicación a tratamientos preventivos de vacuna influenza dentro de los que se encuentran pues familiares y convivientes menores de 18 años con cáncer, los cuales se les suministra ya sea en la unidad de cáncer infantil, donde el menor recibe tratamiento. Esto se hizo a partir del 2010 en una sesión de congreso y también tenemos para talento humano en salud, para urgencias, para hospitalización pediátrica, unidad de cuidados intensivos adulto y unidad de cuidados intensivos pediátrico, entre otros. Y muy importante, las unidades renales también. Los pacientes deben recibir vacuna contra influenza independiente de la edad. Desde prácticamente en el 2022 se permitió la coadministración de vacunas contra la COVID-19, no solamente con influenza, sino con otras vacunas que antes no se podía realizar. Un poco acerca de otras situaciones que suceden constantemente en las instituciones de salud, que es la profilaxis posexposición de vacuna y gamma globulina contra la hepatitis B. Les decía que tenemos vacuna de hepatitis B para el recién nacido, ¿sí? Sin embargo, tenemos situaciones en donde podemos tener víctimas de violencia sexual, ¿sí? Entonces, vamos a tener que vacunar como profilaxis 72 horas post-exposición, ¿sí? Tenemos una dosis pediátrica y tenemos una dosis de adolescentes. Esas presentaciones pueden variar de acuerdo al laboratorio que tengamos vigente en el momento, ¿sí? Y la dosis de adultos de 20 UG a partir de los 20 años, ¿sí? Entonces, la idea es que cuando tenemos una víctima de violencia sexual, ha estado víctima de violencia sexual, se le verifique el antecedente vacunal. Si no tiene vacuna contra hepatitis B, pues necesariamente entra a un esquema de vacuna contra hepatitis B, pero adicional se le debe garantizar la gamaglobulina, ¿sí? Hablamos de víctima de violencia sexual por violación, penetración, entonces esta vacunación requiere pues toda esta revisión de antecedentes para poder tomar la decisión de la vacunación contra hepatitis B y contra gamaglobulina hepatitis B. Lo ideal es que se garanticen las primeras 24 horas exposición, el evento sucede y se debe garantizar durante esas 24 primeras horas, ¿sí? No es necesario que se hagan pruebas porque la idea es prevenir rápidamente y a veces en algunas instituciones no se cuenta con estas
disponibilidad de pruebas para el inicio de profilaxis, o sea, no es como una camisa de fuerza que llega, no, necesito tener la prueba para poder iniciar la vacunación. Entonces, se coloca hepatitis B gamma globulina independiente si tenemos la disponibilidad para tener la prueba rápida o no. Otra situación que también nos sucede frecuentemente y que ustedes saben que la rabia es un virus letal, que es la aplicación de la vacuna contra la rabia. Entonces, además de vacuna contra la rabia, también se administra toxoide tetánico. ¿Cuándo se hace? Se va a administrar una dosis de refuerzo para heridas sanas si se ha transcurrido más de 5 años después de la última dosis y para heridas limpias más de 10 años. Entonces, recuerde, exposición rabia, vacuna contra la rabia y tenemos también gamma globulina para garantizar, pues, en casos donde perro es desconocido, cuando hay unas condiciones de acuerdo a los lineamientos, que hay una mordedura en miembros superiores o inferiores o en cara, ¿sí? Entonces, esas condiciones hacen que defina el médico el tratamiento de la vacunación contra la rabia. Lo otro, la vacuna contra la TD. Entonces, simultáneamente se vacuna contra la rabia y la TD con esas condiciones de que se debe mirar si la herida está sucia o se han transcurrido cierto tiempo, ya sea 5 años o 10 años. Además, si se desconoce del esquema vacunal, se debe aplicar las 3 dosis entre 0 al mes y a los 6 meses, que es como el tiempo específico para nosotros en Colombia, que tenemos bajo protocolo. Y en el caso de gestantes, se debe vacunar contra tétanos si tiene más de 20 semanas. Aquí estamos hablando y no la recibió. Aquí estamos hablando de gestantes que de pronto han sido expuestas al virus de la rabia. Si la gestación es menor a 20 semanas, se deberá recibir vacunas de tétano y difteria, que es la TD. Esta inmunoprofilaxis antirrábica se hace posexposición, ¿sí? La preexposición, o sea, cuando estamos haciendo, cuando no son pacientes que de pronto manejan animales, son veterinarios, auxiliares de veterinaria, bueno, etcétera. Esta no la cubre el gobierno, ¿sí? Esta no la cubre el gobierno, la tienen que hacer las ARLs, garantizando que las personas que tienen estos oficios pues tengan la vacuna contra la rabia. Entonces tenemos 10 de aplicación, 0, 3, 7 y 14. La vía de administración es intramuscular y pues hay una diferencia entre lo que son niños menores de 2 años y mayores de 2 años y adultos, ¿sí? Sobre todo como en el lugar de la administración. Esto hablando de vacunas. Porque lo que es la gamma globulina, la inmunoglobulina, pues se debe aplicar en el lugar de la mordedura. Si, por ejemplo, fue una falange, fue la punta del dedo, entonces en ese lugar se debe administrar la mayoría de las dosis indicadas de acuerdo al peso. Eh, si ya el resto, pues se debe aplicar en otro lugar, pero lo ideal es colocar en el lugar donde sucedió la mordedura. Y si hay reexposición, porque pues usted le puede morder 2 o 3 veces un perro, entonces, y es desconocido, entonces cuando el paciente ha presentado una reexposición, es decir, un animal lo ha vuelto a agredir y a causar lesión, se recomienda pues el lavado de la herida. Si han pasado 3 meses de terminado el esquema de vacunación post-exposición, se aplicar 4 dosis, pero si han transcurrido más de 3 meses, se deben aplicar 2 dosis intramusculares de vacuna. Es decir, es muy importante conocer el antecedente para la toma de las decisiones de cuántas dosis aplico o no y el tiempo que ha pasado. Siempre dejar pues el carnet, registrar en el web para poder tener como esa información y si llega a pasar nuevamente una reexposición, pues tener en cuenta esa información para la toma de decisiones en el momento de vacunación. Pacientes inmunocomprometidos, entonces sí tenemos que tener en cuenta cuando un paciente es inmunocomprometido, que eso ya es criterio médico, se recomienda aplicación intramuscular de 5 dosis de 0, 3, 7 y 14 días, es decir, hoy a los 3, a los 7 días y a los 14, y la quinta dosis pues, se debe suministrar entre los 21 y los 28, ¿sí? Esto para pacientes que pueden estar inmunocomprometidos. Se recomienda remitir a infectología para pues, revisar la valoración, medición del anticuerpo, entonces ya es un tema ya un poco más complejo en el cual ya entra un especialista a verificar si se requiere aún más esta profilaxis. ¿Por qué se hace en el lugar? Pues cuando hay una mordedura, ¿por qué se hace en el lugar como de la mordedura? Porque al lograr infiltrar la inmunoglobulina antirrábica en el sitio de la mordedura, el punto de la inoculación del virus sirve para compensar esa brecha que puede haber entre la inoculación del virus y la primera aparición de anticuerpos que pues, van a proteger contra la rabia. Y eso nos ayuda a evitar la propagación del virus del sistema nervioso central. Entonces, ese es como el objetivo principal por el cual se aplica localmente en el lugar donde ocurrió la mordedura. Bueno, eso era lo que tenía para contarles el día de hoy.
pues es muy importante para el departamento, para la nación, contar con coberturas útiles de vacunación por encima del 95%. Tenemos unas vacunas que son trazadoras, sin embargo, pues la apertura es para todas las vacunas, que contemos con ese 95%, porque esto nos va a ayudar a estar prevenidos, no solo los niños, sino todo el grupo familiar. Y bueno, contener algunas enfermedades que no han desaparecido. Muchas gracias.